WhatsApp antes de salir de la sala, porque después no tengo internet en casa y la semana pasada también, doctor. por eso en casa no tengo, entonces a veces me olvido que te tengo que enviar. ¿Qué es la neumonía? Entonces, es una infección del tracto respiratorio inferior que afecta las vías aéreas y el parénquima con consolidación de los espacios alveolares. En este caso ya hay consolidación, diferencia de la bronquiolitis que radiológicamente no vamos a observar mayores cambios a nivel pulmonar. Sin embargo, acá sí. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación de del parénquima, ¿sí? Bueno, el término infección del tracto respiratorio inferior se usa con frecuencia para abarcar bronquitis, bronquiolitis, neumonía o cualquiera de las combinaciones, ¿verdad? De estas tres. Ahora, la etiología. Que la neumonitis es un término general para la inflamación pulmonar que puede cursar o no con una consolidación. Ahora, cuando hablamos de neumonía lobar, bloque, describe la neumonía localizada o uno o más lóbulos del pulmón, ¿sí? Entonces, lobar de lóbulos. La neumonía atípica describe patrones distintos de la neumonía lobar. Generalmente la atípica tiene dos características diferentes. O niños que se escucha una tos muy aparatosa, pero sin embargo a nivel pulmonar no hay mayores cambios, ¿verdad? Entonces se considera una neumonía atípica. O en la forma inversa, en que la radiografía es muy aparatosa, le decimos, sin embargo, el niño no tiene mayores clínicas, ¿verdad? Son dos, por eso se considera atípica, porque no se relaciona lo exterior con lo interior, ¿sí? La bronconeumonía se refiere a la inflamación del pulmón centrada a los bronquiolos, que conduce a la producción de un exudado mucopurulento. En este caso vamos a tener secreciones mucopurulentas, ¿sí? Bastante catarro, que obstruye algunas de las vías aéreas pequeñas y causa una consolidación, pero en este caso una consolidación focal de los lóbulos adyacentes, ¿sí? Generalmente de pequeños bloques. La neumonía intersticial se refiere a la inflamación del intersticio, compuesto por las paredes de los alveolos, los sacos pulmonares, los conductos y los bronquiolos. Es característica de las infecciones víricas agudas, o sea que de tipo viral, pero también puede ser un proceso crónico. Los patógenos infecciosos que causan comúnmente la neumonía adquirida en la comunidad varía con la edad. La causa más frecuente son el virus sincitial respiratorio, que ya hemos hablado, en los lactantes. El virus respiratorio, como por ejemplo el sincitial, la parainfluenza, la influenza y el adenovirus en niños menores de 5 años. Mycoplasma pneumoniae en niños mayores de 5 años. Streptococcus pneumoniae se encuentra en niños de cualquier edad, menos en el periodo fetal, ¿sí? Entonces en el periodo fetal no hay Streptococcus pneumoniae. Luego tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, que son las causas principales de las
neumonías atípicas. En cuanto a la epidemiología, en los países subdesarrollados, más de 4 millones de fallecimientos anuales se deben a infecciones agudas del tracto respiratorio. O sea que tenemos un alto porcentaje de mortalidad por complicaciones de las neumonías a nivel mundial, especialmente en países en vías de subdesarrollo. Nosotros estamos en ese grupo, ¿verdad? Bueno, los factores de riesgo para infecciones del tracto respiratorio infeccioso comprenden reflujo gastroesofágico, que son frecuentes en ¿quiénes? En los lactantes, ¿verdad? Lactantes menores. También alteraciones neurológicas. ¿Por qué? En las alteraciones neurológicas, como es lo que se llama los niños en situación de parálisis cerebroinfantil. Son niños, digámosle, que hoy en día se considera una palabra discriminativa, ¿verdad? Pero son los niños especiales, ¿verdad? Que le decimos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no manejan sus secreciones y fácilmente pueden broncoaspirar. Pacientes en estados de inmunocomprometidos. Anomalías anatómicas del tracto respiratorio, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, no tienen los glóbulos completos, hay algunos que tienen desviaciones de la tráquea, son cosas que van a ser factores de riesgo en esta situación. Resistencia en centros sanitarios para niños discapacitados, ¿verdad? Entonces, generalmente debido a la discapacidad. Y también otro factor de riesgo son las hospitalizaciones. Tenemos también las neumonías intraop, que producen gran cantidad de muertes, ¿sí? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la edad es un determinante de las manifestaciones clínicas de la neumonía. Es decir, cada grupo etario tiene diferentes características. Por ejemplo, en neonatos puede ser solo fiebre con signos sutiles o inclusive ausentes de neumonía. A veces puede haber una pequeña congestión, o sin embargo a nivel pulmonar ya está totalmente afectado, ¿sí? Bueno, eso ocurre en los neonatos. Ahora, la fiebre, escalofríos, taquipnea, tos, malestar general, dolor torácico pleurítico, es decir, como que duelen las pleuras, duelen debajo de las costillas, las retracciones, la aprensión a causa de la dificultad para respirar o la disnea son comunes en los lactantes mayores y en los niños preescolares, ¿sí? Las neumonías víricas se asocian más frecuentes. Tos, sibilancia o estridor. ¿Qué es el estridor? Quando ausculta mais na parte lá de son sonidos laringios, ¿verdad? Y también puede haber presencia de fiebre, pero menos prominente. O sea, que generalmente la fiebre va a ser por debajo de 39, ¿sí? 18.5. Entonces, esas son las neumonías virales. Las neumonías bacterianas se asocian a fiebre, sí, por encima de 39. Escalofríos, ¿qué es lo que va a producir los escalofríos? La misma fiebre, ¿verdad? Tos, disnea,
signos auscultatorios de condensación pulmonar. Es decir, vamos a notar crepitantes, subcrepitantes e incluso si podemos escuchar sibilancia. ¿Ve? Pueden estar asociados. ¿Ve? La neumonía atípica en los lactantes jóvenes se caracteriza por taquipnea, dificultad respiratoria, ¿verdad? Tos, estertores a la auscultación, que son los estertores, son los crepitantes y subcrepitantes. Muchas veces inclusive puede haber presencia de conjuntivitis por clamidia simultánea. ¿Por qué? Porque los niños, aparte de empezar a toser, que es lo que tocan ellos a esta edad, ¿qué pasa? Se tocan la cara, cualquier objeto y todo llevan a la boca y de ahí se raspan el ojo. Entonces eso produce también clamidias en el ojo, ¿sí? Una secreción espesa, ¿verdad? A nivel del ojo, pegajosa. Todas las neumonías significativas cursan por estertores localizados y disminución de sonidos respiratorios, ¿verdad? Ahora, el derrame pleural puede causar matidez a la percusión, es decir, al tocar, escucha una matidez, es decir, quiere decir que hay presencia de líquido en los pulmones, ¿verdad? El diagnóstico siempre es clínico. Ahora, el laboratorio, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? El recuento de leucocitos con frecuencia es normal o un poco alto en las neumonías virales. Puede llegar a, ¿cuál es lo normal? De 4.000 a 10.000. Puede llegar a 11.000. Pero tienen un predominio de linfocitos. Va a estar la fórmula invertida. ¿Cuál es la que tiene que estar siempre alta para considerarse dentro del parámetro? Los neutrófilos, ¿verdad? En este caso, gira. Los neutrófilos van a estar por debajo y los linfocitos van a estar por encima, ¿sí? Mientras que está elevado, mayor a 20.000 en las neumonías bacterianas, con un predominio de neutrófilos. Acá lo normal es de neutrófilos de 40 a 60, sin embargo en las neumonías bacterianas vamos a encontrar por encima de 70, ¿sí? Bueno, en el hemocultivo son positivos en el 10 al 20% de las neumonías bacterianas. En imagen, el diagnóstico nos va a dar la radiografía de tórax. Esta es la imagen de una radiografía de tórax que es una neumonía. ¿Qué tipo? Lobar o ya. ¿Por qué es lobar y no con derrame? ¿Por qué piensan? Yo no dije que sí es, sino que le estoy diciendo por qué pensaban en el lobar. Porque também você está chegando no Derrame tem a linha de dar uma sal? Sim, tem a linha também, porque respeita a cesura. Porque respeita a cesura. Respeita a cesura. Para ser derrame tinha que ter a linha de dar uma Tiene sal. que tener la línea de Dar uma sal. Gamasol. ¿Cómo se encontraba la línea de Gamasol? Acá, ¿verdad? Y hay, ¿verdad? No está borrado el seno, solamente que en esta imagen no es muy clara, ¿verdad? Pero en el dispositivo un poquito mejor, ¿verdad? No está borrado el seno costofrénico, ¿sí? Hay presencia de esta imagen, ¿sí? Una neumonía. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Ven? Está
están los diagnósticos diferenciales, el grupo pulmonares y los grupos no pulmonares. En el grupo de los diagnósticos diferenciales pulmonares tenemos el asma, especialmente en aquellos niños mayores de 6 años y con antecedentes familiares o personales de atopía, también valorar episodios previos. Neumonía, cuerpo extraño, enfermedad pulmonar congénita, fibrosis quística o enfisema lobar. Diagnósticos diferenciales no pulmonares, enfermedad coronaria, sepsis, anillos vasculares, reflujo con aspiración, acidosis metabólica severa. En cuanto al tratamiento, el tratamiento para la neumonía comprende medidas sintomáticas y específicas y depende del grado de enfermedad, las complicaciones y el conocimiento del patógeno infeccioso probable. Es decir, si nosotros sabemos cuál es el germen ocasionante, ¿sí? En la mayoría de los casos de neumonía en niños, por lo demás sanos, se puede tratar en régimen ambulatorio. Los virus causan la mayoría de las neumonías adquiridas de la comunidad en los niños pequeños. La recomendación es tratamiento antibiótico empírico contra las causas tratables más probables. Para eso, nosotros tenemos que saber cuáles son los gérmenes de acuerdo a cada grupo etario. ¿Ok? Entonces, para saber qué tratamiento hay. Ahora, las situaciones excepcionales comprenden falta de respuesta al tratamiento empírico, presentación inusual grave, neumonía nosocomial, es decir, interinstitucional, y niños inmunocomprometidos, que son susceptibles a infecciones por gérmenes oportunistas que se aprovechan del estado o la condición del paciente, ¿verdad? Bueno, acá tenemos tratamiento antimicrobiano para la neumonía causada por patógenos específicos. Para la Streptococcus pneumoniae, el tratamiento recomendado es la ceftriaxona, cefotaxima, penicilina, ¿sí? Ahora, el tratamiento alternativo, cefuroxima, eritromicina, clindamicina o vancomicina, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tratar Streptococcus del grupo A, vamos a tratar con penicilina. Nuestra segunda alternativa, en caso de ser alérgico a la penicilina, vamos a utilizar cefuroxima o eritromicina. Para tratar en Streptococcus del grupo B, también penicilina, ¿verdad? Y en caso de ser, o sea que los dos tenemos la misma alternativa, ¿verdad? También, segunda alternativa, también cefuroxima o eritromicina. Después, para tratar Haemophilus influenza del tipo B, primera alternativa, ceftriaxona, cefotaxima, ampicilina, surlactam o ampicilina C. También podemos utilizar eritromicina, acitromicina, ¿sí? Segunda alternativa, cefuroxima. Bien, entonces ustedes van viendo cuáles son nuestras alternativas de acuerdo a cada germen, que nosotros tenemos que saber cuáles son más predisponentes en cada grupo etario, que eso vamos a ir viendo también en la parte de las prácticas, ¿sí? Ahí el doctor seguramente, ¿con quién llevó la práctica ustedes? Adela y Diana. Ah, sí, Adela tiene el protocolo que es de la parte práctica, que ella les va a diferenciar por diferentes grupos etarios, ¿sí? Bueno, después
Factores que sugieren necesidad de hospitalización en los niños con neumonía. Edad, menores de 6 meses. Estado de inmunocomprometido. Aspecto tóxico. Dificultad respiratoria grave. Necesidad de oxígeno suplementario, es decir, cuando desciende la saturación de oxígeno. Deshidratación, vómitos, falta de respuesta al tratamiento antibiótico oral apropiado o padres no cumplidores, ¿verdad? Entonces, también es una situación de internación, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Las neumonías bacterianas originan con frecuencia acumulación de líquido inflamatorio en el espacio pleural adyacente, con derrame paraneumónico o, si el líquido es claramente purulento, es un empiema. La disección del aire dentro del tejido pulmonar conduce a un neumatocele o formación de una bolsa de aire a nivel pulmonar. La cicatrización de las vías aéreas del tejido pulmonar puede dejar bronquios dilatados con una bronquiectasia y riesgo aumentado de infección recurrente. Otra de las complicaciones, la neumonía que causa necrosis del tejido pulmonar puede evolucionar hacia un absceso pulmonar. La neumonía grave por adenovirus puede resultar en bronquiolitis obliterante. Eso también es otro grupo que después vamos a hacer al final, ¿sí? El pulmón hiperlucente unilateral o síndrome de Schwengen es una secuela focal de una neumonía necrotizante grave. Bueno, es todo por hoy. Doutora, se puder passar isso da semana passada, eu agradeço. Sí. Obrigado.